¿Cuánto puede costarnos el silencio? No el que trae paz, sino ese que encubre heridas profundas y verdades dolorosas. Un silencio que, aunque invisible, destruye familias enteras. Hoy voy a contarte una historia que no trata de victorias ni de hazañas heroicas. Es una historia que expone las fallas y sombras de un hombre considerado conforme al corazón de Dios. David, el rey que venció gigantes y expandió su reino más allá de lo imaginable, vivía rodeado de riqueza, poder y éxito. Su nombre era sinónimo de sabiduría y justicia en todo Israel. Sin embargo, entre las sólidas murallas de su palacio, una compleja red de relaciones y rivalidades amenazaba con destruir su propia familia. David, como muchos monarcas de la época, tenía varias esposas y concubinas, y con ellas hijos de diferentes madres. Esta familia extensa, símbolo de su éxito y su linaje, escondía en su interior tensiones y celos que más tarde se convertirían en tragedia. Entre esos hijos estaban Amnón, el primogénito y heredero al trono; Absalón, conocido por su belleza y carisma; y Tamar, su hermana, una joven cuya vida estaba destinada a cambiar radicalmente por una serie de eventos que su propio padre pudo haber evitado. Tamar era una princesa joven, inocente y bondadosa, y, sin saberlo, estaba a punto de vivir una experiencia que la marcaría para siempre, mientras la indiferencia y el silencio se apoderaban de su familia. Este no es solo un relato antiguo, es una advertencia que se repite a lo largo de la historia y que revela la importancia de proteger a los más vulnerables. Porque a pesar de los siglos que nos separan de aquellos tiempos, esta historia sobre poder, traición y las consecuencias de la negligencia familiar sigue siendo relevante para nosotros hoy. ¿Cómo puede alguien ser tan perspicaz y brillante en asuntos de Estado y, a la vez, tan ciego a las tensiones dentro de su propio hogar? La tragedia de Tamar nos muestra tres señales cruciales, advertencias que cualquier padre, líder o miembro de una familia debería conocer para proteger a sus seres queridos. Porque aunque los tiempos hayan cambiado, las dinámicas que pueden llevar a una familia al desastre permanecen inquietantemente similares. Es una historia que nos recuerda cómo el silencio de aquellos que deberían proteger puede llegar a ser más devastador que cualquier acto de violencia. David, quien gobernaba desde el punto más alto de Jerusalén, no solo construyó un imperio formidable, su nombre era sinónimo de fuerza y devoción. Sin embargo, su historia familiar era una mezcla de tensiones invisibles, complejidades que se tejían entre los hijos de diferentes madres, que compartían lazos de sangre, pero no de afecto. Esto era algo común en las cortes reales, donde los matrimonios y las alianzas con varias mujeres eran una estrategia política para asegurar el linaje, pero nadie imaginaba cuánto daño podía sembrar esta práctica en la propia familia del rey. Amnón, el primogénito, ocupaba una posición de privilegio, siendo el próximo en la línea de sucesión. Era el que recibía más atención en el palacio, el que se perfilaba como futuro rey de Israel. Pero pese a su estatus, su corazón ocultaba impulsos oscuros, marcados por el deseo y la falta de límites. Absalón, el segundo hijo de David, era un joven extraordinariamente carismático, de apariencia imponente y popular entre el pueblo. Y entre ellos estaba Tamar, la hermana de Absalón, una joven de gran pureza, sin otra intención que vivir en paz con su familia. Lo que sigue es una historia que no se olvida. Un día, impulsado por el deseo y sin detenerse a pensar en las consecuencias, Amnón utilizó su poder y posición para hacerle daño a Tamar. La joven que entró inocente en su habitación salió de ahí rota. Fue un acto que, sin duda, debería haber encendido todas las alarmas en el corazón de cualquier padre. Sin embargo, en lugar de enfrentarse a la situación, David permaneció en silencio. En lugar de proteger y defender a su hija, eligió ignorar el dolor de Tamar, el sufrimiento de su propia sangre. Ese silencio, esa inacción de quien debía ser el protector de la familia, marcó el inicio de una cadena de tragedias. David, quien fue un líder valiente en el campo de batalla,
no tuvo el valor de enfrentar el conflicto dentro de su propio hogar. Quizás temía el impacto que un escándalo de este tipo podría tener en su reputación como rey, o tal vez simplemente no sabía cómo lidiar con el dolor de Tamar. Pero lo cierto es que su silencio solo profundizó el dolor y desató un resentimiento que pronto tomaría una forma mucho más destructiva. El precio de ese silencio no tardó en manifestarse. Absalón, indignado por el daño causado a su hermana y la falta de justicia, comenzó a albergar un odio feroz contra Amnón. Este odio no solo lo consumió, sino que lo llevó a planear una venganza. 2 años después del incidente, en un festín organizado por Absalón, el hermano protector ejecutó su venganza y tomó la vida de Amnón. El palacio, que había sido testigo de tantas victorias y glorias, ahora se encontraba atrapado en una tragedia familiar, una tragedia que nadie pudo detener porque el silencio de David permitió que creciera. La lección que nos deja esta historia es dolorosamente clara. El silencio y la indiferencia pueden ser armas tan letales como la violencia misma. David, el hombre que fue capaz de componer salmos que hasta hoy consuelan a millones, no pudo escuchar el clamor de su hija ni ver el sufrimiento en sus propios hijos. Su silencio no solo destrozó a Tamar, sino que también puso en marcha un ciclo de venganza que finalmente le arrebataría a Absalón, su hijo más querido. Esta tragedia es un espejo que refleja los errores que a lo largo de los siglos los padres y líderes han cometido en sus propias familias. ¿Cuántas veces el temor a enfrentar una verdad dolorosa ha llevado a más sufrimiento? ¿Cuántas veces el orgullo o la negación han sido barreras para sanar heridas familiares? Esta historia antigua no solo habla de una familia real de hace 1000 años, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad de proteger, de hablar y de sanar. Porque, aunque los tiempos cambien, las consecuencias de ignorar el dolor de los seres queridos pueden ser eternas. Y aquí es donde se esconden 3 advertencias cruciales que nos deja esta historia. La primera es la importancia de la presencia activa. Como padres, como hermanos o como amigos, no podemos dar por sentado que los problemas se resolverán solos. El simple acto de estar ahí y escuchar puede evitar tragedias. En segundo lugar, nos recuerda la necesidad de justicia, no como una venganza, sino como una reparación del daño y un reconocimiento del sufrimiento ajeno. Y finalmente, esta historia nos enseña el precio de la negación. Cuando ignoramos el sufrimiento y callamos frente a las injusticias en nuestras familias, el dolor se enquista y se convierte en una bomba de tiempo que inevitablemente explota, dejando una estela de destrucción. David fue un hombre de gran sabiduría y talento, pero en su papel de padre cometió un error fatal. Y, aunque esta historia es antigua, sus enseñanzas siguen vivas. A través de los siglos, esta historia de Tamar, Amnón y Absalón nos advierte que el verdadero amor no puede ser pasivo ni silencioso. Debe ser valiente, decidido y dispuesto a enfrentar el dolor, porque sólo así podemos proteger a quienes amamos y evitar que nuestras familias se conviertan en víctimas del silencio.